Que yo recuerde, sí. Hay gente que recuerda en estos momentos el 92. Yo empezaba a trabajar, estábamos en ese momento poniendo en marcha la delegación de Antena 3 y no lo recuerdo como un momento tan difícil como es ahora, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que en los medios de comunicación padecemos muchas crisis, es decir, la del mundo, pero después también la propia, y cuando digo la propia es la de un poco tener que reinventarnos a nosotros mismos, todos los medios de comunicación, tanto prensa como televisión como radio, sobre todo el papel escrito, ¿no? Porque el online está trayendo un universo nuevo y el papel tiene que ver qué posición ocupa dentro de este universo nuevo, ¿no? Las ediciones digitales al final van a tener que seguir ser de pago o sí vamos a tener que cobrar lo que hasta ahora hemos ofrecido gratis, porque si no va a ser imposible. Y de alguna manera, al final, lo suyo será el que sepa transmitir de una manera determinada un contenido, y el contenido al final es lo que le interesa al usuario. Es decir, el que sepa explicar las cosas de una manera distinta y que el público las acepte y las quiera de esa manera y no de otra, será el que se lleve el gato al agua, ¿no? Pero bueno, creo que se va a volver a repartir juego, creo que se van a volver a dar las cartas y vamos a tener que reorganizar todo el sistema de cómo lo teníamos inventado hasta ahora, ¿no? Es decir, en todos los campos, en el señor que va al kiosco a comprar el periódico o el señor que lo quiere recibir en su casa y que está suscrito y que además ahora, aparte de la suscripción o le regalamos 1 kilo de arroz, la paellera y las gambas para... Es decir, todo eso yo creo que está en un proceso de evolución y ebullición y algo saldrá y al final terminará siendo un negocio, como lo es hasta ahora, con unos márgenes distintos seguramente, con unos costes diferentes, pero el contenido, la información, la actualidad, la opinión seguirá siendo noticia. Y yo creo que no nos va a hacer sombra ni Facebook, ni Twitter, ni todas las redes sociales, que al final, bueno, pues son otra cosa, no son información profesional ni opinión profesional, ¿no? Las soluciones posibles para el Diario de Balears, porque el Diario de Balears, además de todos los temas que hemos dicho hasta ahora, lucha con el tema del idioma, ¿no? Que al final tampoco nos tenemos que engañar, en Baleares pues está implantado relativamente, ¿no? Seguramente para los más jóvenes más, para las poblaciones que están acostumbradas a leer o a ver televisión en castellano, pues no tanto, ¿no? Entonces ahí tiene el Diario de Balears otra dificultad. De todas maneras sigue siendo una apuesta del Grupo Serra a tener medios de comunicación en catalán, sigue siendo una apuesta el Diario de Balears, no hemos dado nuestro brazo a torcer y precisamente porque no hemos dado nuestro brazo a torcer hemos llegado a este acuerdo con ARA, que lo que hace es reforzar de alguna manera la oferta del Diario de Balears y creemos en ella. Que dentro de un año nos damos cuenta que así tampoco funciona, bueno, pues ya veremos a dónde llegamos, ¿no? Pero seguimos creyendo y seguimos pensando que es necesario luchar por un medio de comunicación en nuestra lengua. En el sector audiovisual se ha decidido pasar de 100 a prácticamente 10. Claro, pasar de 100 a 10 sin prácticamente tiempo de reaccionar es mucho, ¿no? Hasta ahora la radio contaba con una ayuda, con una subvención no muy grande, anual, todas las radios, por parte de la Dirección General de Comunicación, en este caso, ¿no? Estas ayudas, como muchas otras, han quedado a cero. Y yo pienso que si no es con iniciativas como la nuestra, que al final nuestra radio no depende de ABC Radio, sino que depende del Grupo Serra, ¿no? Y por lo tanto hemos decidido que tenemos que continuar. Pero las cadenas nacionales, como la SER, como la COPE, como Onda Cero, si al cabo de muchos meses ven que esas horas de programación local no tienen una rentabilidad, como sucedió en su día con las delegaciones de Antena 3 Televisión, en Madrid les tiembla poco el pulso, cerrarán esas ventanas.
Entonces, de alguna manera, esas ayudas que nos daban las instituciones públicas servían para eso, es decir, servían para poder seguir teniendo horas de programación local, para poder poner la SER o poner la COPE o poner Onda Cero, y que a las 12 del mediodía, en vez de salir un contenido nacional, pues tengamos 2 horas en las que pueda hablar nuestra gente, en las que podamos entrevistar al presidente de la comunidad autónoma o podamos contar qué es lo que sucede si hay un incendio en Buñola. Y, hombre, era una manera de contribuir a que siguiéramos con esas estructuras. Si todo eso se ha quitado, que es lo que se ha hecho, vale, que hay mucha gente que puede pensar, bueno, pues ¿por qué os tienen que ayudar a las radios? Bueno, pues precisamente para poder seguir teniendo ventanas que informen de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Porque si no, al final todo va a acabar en manos de 2. Y yo creo que tampoco nos interesa, ¿no? Es decir, tampoco nos interesa esa globalización tan extrema en la que solo haya 2 periódicos, en la que solo haya 2 radios, ¿no? Y que todo esté tan absolutamente centralizado y no nos llegue la información más próxima, que es la que más nos interesa al final. Sí que es viable la televisión de 30. Lo que no es viable es cuando tú tienes un coche que va a 180, de repente decidir que en un segundo tiene que ir a 30. Porque hay un efecto frenada y es lo que nos hemos saltado en la televisión autonómica. Es decir, no podíamos pasar de 60 que teníamos el año pasado a 30. Porque claro, ¿quién padece? Padece lo que puedes quitar sin que proteste. ¿Y qué es lo que puedes quitar sin que proteste? Al final, los encargos de producción que tú tienes hechos fuera, que son los que te hacen la televisión. Entonces, claro, eso es lo que ha pasado en IB3. Una televisión de 30 millones autonómica bien hecha, claro que se puede hacer, pero empezando desde cero. Es decir, si ahora mañana nos dicen, oye, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, ¿vale? Y tenéis 30 millones. Claro, haremos una buena televisión. Hombre, seguramente en esa televisión de 30 millones determinadas cosas no podrás hacer. Es decir, no puedes tener 3 series de ficción porque no te las puedes pagar. Pero bueno, a lo mejor un low cost de ficción muy ajustadito una vez a la semana, pues sí. ¿Unos informativos bien hechos? Sí. No, a lo mejor los que tienes. A lo mejor no puedes tener delegaciones en un montón de sitios, pero bueno, nosotros haciendo el informativo de Antena 3 no podemos comparar lo que era el informativo de Antena 3 a lo que es hoy en día la infraestructura de informativos de IB3 Televisión, pero éramos 18 personas y hacíamos un informativo muy digno, ¿vale? Es decir, en televisión todo se puede ajustar. Y 30 millones es muchísimo dinero. Se puede hacer una buena televisión. Lo que no funciona es cómo se ha hecho ahora, que es pasar de una cantidad muy grande a una muy pequeña sin dar tiempo de reorganizarse. Y es a lo que no les han dado tiempo ni margen a los actuales gestores y a los anteriores. Es decir, y un poco pues ha sido una televisión que desde el principio nadie la ha querido, nadie la ha mimado como toca, ¿no? La hemos sabido vender diciéndole a la gente, es tu televisión, ya nació politizada, sigue estando politizada, hay que, por muy bien que sea, muy bueno que sea el programa, la va a seguir viendo con ojos de, esto es lo que... Entonces, así es muy difícil. Pero bueno, la tenemos y creo que tenemos que seguir intentando que funcione. La lectura que todos hacemos es, bueno, hay que pasar un tiempo y hay que inventarse nuevas maneras de trabajar. El audiovisual yo creo que tiene mucho recorrido, que Mallorca tiene unos lugares fantásticos, que somos buenos profesionales y que encontraremos la manera de recolocarnos. Estoy segura.